compañeros y gracias por interesarse en nosotros. Inicialmente con el maestro Rodrigo Casino habíamos comentado que podríamos iniciar una serie de pláticas. De hecho, habíamos empezado con la lectura el semestre pasado y ahora nos estamos evitando y en realidad extensión breve hacer este tipo de eventos interesados de conocer como estudiantes para poder participar en los temas clásicos. El doctor Nicola es especialista en Corea, ha estado organizando ya estos programas por tercera ocasión y es el que ha logrado conjuntar una serie de académicos alrededor de varias partes del mundo para que puedan participar. Entonces, no vamos a hablar más del sentido de relativo, sinceramente, espero que aprovechen su oportunidad y el doctor Nicola para los tres la casa de construcción de derecho, prácticamente desde ahora. Gracias, doctor Ramírez. Bueno, nuevamente, buenos días. Les damos la oportunidad de pedir para esta sesión por una académica internacional sobre Corea. El doctor Ramírez quedaba brevemente. Es una canción que está muy hemos tenido problemas técnicos, que lo mismo reclamar y hacer el para los productos del equipo y de igual manera que algunas personas que nos estén viendo quieren hacer algunas preguntas al ponente, lo van a poder hacer. Esta es la primera de las dos primeras jornadas. Quisiera solo que vamos a música del ponente. No sé si vamos a poner algo, pues ahora pues repito, es un poco más amplio, de igual manera, pues agradezco a todos los conferencistas que de diferentes universidades hacen el favor de acompañarnos. Si ustedes logran hacer el programa, vamos a tener profesores que están aquí en Sudamérica, que están en el continente asiático y otros que están en el continente europeo. Los cuales, con mucho gusto, ¿verdad? Como están interesados en lo que está aconteciendo en la parte de Corea y cómo Corea, pues, tiene una presencia muy fuerte en el mundo, de la parte económica, la parte política, la parte de la economía, la parte de la política, la parte de la cultura, y también una vez la creciendo, bueno, pues, ahora sí que tuvieron disponibilidad, la cual agradecemos para que puedan ahora sí compartir sus ideas con todos ustedes, ¿verdad? Tenemos un profesor de la Universidad Pontificia Católica de Chile, de la Universidad Salud, de la Universidad de Kennedy, de la Universidad de España y muchas universidades de aquí de nuestro país, entre ellos profesores de Orlando, profesores de la Metropolitana, y también profesores de Orlando, profesores de Monterrey y, por supuesto, profesores de la Universidad Católica y ahora en esta ocasión también está acompañando una profesora de la Universidad de Salvador, en el país de Argentina. Bueno, entonces, somos ahora sí, pues, especialistas muy reconocidos en sus temas, ¿verdad? Creo yo que va a ser muy productivo para ustedes estar con nosotros. Se desarrolló a la Universidad de Colombia, ¿verdad? Que va a ser un profesor de la Universidad de Medellín. Repito, ellos tienen el mayor interés de estar con ustedes para interactuar una serie de ideas relacionadas con la economía, con el comercio, con la cultura y con la cuestión también de la parte cultural de la sociedad tecnológica. Ya tenemos aquí a la profesora Won Yu, de la Universidad Pontificia Católica de Chile. No sé si ya lo vamos a escuchar de esto para. Sí, también. Para dar inicio, ¿verdad?
y pues bienvenidos, ¿no? Entonces, vamos a hablar de trabajamos en el lado con la profesora. Profesora, a ver, aquí se escucha. Hola, yo, a ver. Es que necesito que me lo hagan. ¿La escucho bien? Profesora, ¿me logra escuchar? Sí, no. ¿Se escucha bien? Que no sé. Hola, profesora. Buenos días.
¿Aló? Oh. Yo les escucho. ¿Aló? 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 La Universidad Católica de Chile, después empiezan a ¿Escucha, doctora? universidad, ¿verdad? Porque se integra también la Nosotros sí la escuchamos. Latinoamérica. Y bueno, ahorita en un momento, como ya lo escuchamos, esperemos bien lo que estamos diciendo por el mensaje, para que yo escuche su conferencia que tiene que ver con el bien de la música pop coreana de K-pop. Entonces, considero que es un tema que los jóvenes están escuchando del K-pop. Tiene un mensaje que puede empezar. ¿Me escucha o no me escucha? ¿Me escuchan o no? Sí, sí la escuchamos. Ah, ya, muy bien, perfecto. Ya empezamos. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Yo soy Won Jung-min, profesora de la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero soy coreana. Muy bien, sí. A ver, ya. Empezamos el tema de hoy. El tema de hoy, el título se llama El viaje de la globalización cultural de la música popular coreana antes de K-pop. Primero veamos para compartir la pantalla. Como introductorio. A ver, espere. Ya. ¿Dónde está? Ay, shit. Ya, a ver. Compartir la pantalla. Ya. Ok. Entonces, veamos. Sí. Si usted, a ver, ¿qué más? Ya. Entonces, veamos. ¿Y cuántos son de ustedes han escuchado K-pop? Levante la mano. Ya. Ya. ¿Y cuántos son de ustedes puede decir que yo soy K-popper? Levanten la mano, por favor. Yo soy fanático de K-pop. ¿Cuántos son? Nadie. Ya. ¿Y cuántos son de ustedes que jamás ha escuchado K-pop? Ah, muy bien. Ya. ¿Y cuántos son de ustedes que yo nunca me gusta K-pop? No se preocupe, aunque soy coreana, no soy fanática de K-pop, no se preocupe. Ya, yo no me gusta K-pop. Muy bien, perfecto. Ya, a mí me gusta esa honestidad. Entonces, lo que quiero ver hoy día es la evolución de la música popular coreana antes de K-pop, porque muchos hablan del fenómeno de K-pop, pero sin saber mucho de la evolución de la música popular. A ver, espera. Ya, compartir la pantalla. Ah, ¿por qué no puedo compartir PowerPoint? Ya. Ya. Bueno, entonces veamos. O sea, primero tenemos que ver. Ah, ¿qué hay que hacer para? Debe elegir izquierdo. Ya quiero compartir PowerPoint, pero acá no aparece. No sé por qué. Porque ya abrí el PowerPoint. Aquí, ya. De nuevo, voy a tratar. Difícil. Aquí está. ¿Se ve el PowerPoint? Sí. ¿O no? Sí. Muy bien.
Muy bien, perfecto. Ya, entonces, veamos. Primero tenemos que ver, recapitular del K-pop, porque muchos cuando uno piensa de la cultura popular coreana actualmente, K-pop, especialmente en América Latina, casi representa toda cultura popular coreana. Entonces, el K-pop, obviamente muy importante, pero tampoco puede representar toda popular coreana. La música popular coreana ha sido producida y comercializada en un ambiente cultural muy específico. Entonces, el objetivo de ese trabajo es investigar el proceso de globalización cultural de la música popular coreana. Pantalla completa, por favor. ¿Qué hay que hacer pantalla completa? Ya, para hacer pantalla completa. ¡No! ¿Ahora sí o no? ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. Perfecto, muy bien. Difícil la tecnología. Yo siempre digo a mis alumnos chilenos que yo soy de un país muy tecnológico, pero yo no soy. Muy bien. Ya, entonces, el objetivo de este trabajo es investigar el proceso de globalización cultural. Estamos viviendo en el mundo globalizado. Y además, para este trabajo tenemos que ver el proceso de globalización cultural de la música popular coreana, fenómeno ocurrido con anterioridad a la masificación del K-pop contemporáneo. Y la música de hoy no se produjo durante una noche. Seguramente una cierta dependencia híbrida o mimesis de la producción cultural occidental ha hecho exitoso al K-pop, pero ¿qué causó ese fenómeno? Para mover la otra pantalla, ¿qué hay que hacer? Ya. ¿Y cómo se produjo esta hibridación de la música popular coreana? Es innegable que hay abundante debate e investigación sobre el éxito de K-pop hoy en día, pero se ha discutido relativamente poco sobre la evolución de la música popular coreana antes de eso. La duda será qué tan coreano sería o cuánta coreanidad tendría finalmente el K-pop. En el transcurso de la colonización, ¿ustedes conocen historia de Corea o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos saben de Corea? ¿Cuántos saben de Corea? ¿Cuántos saben de Corea? ¿Cómo? ¿Todo? 3. Ya sí, muy bien. Entonces, pero solamente veamos la historia más contemporánea. La última dinastía de la península coreana, la dinastía Joseon, empezó de 1392 y duró hasta 1910. Entonces, esta dinastía terminó con el comienzo de la colonización japonesa. Entonces, en el transcurso de la colonización de 1910 a 1945 y después la Guerra de Corea de 1950 a 1953 y la drástica etapa de industrialización y urbanización entre 1960 a 1980 y la reciente democratización e igualitarismo de 1990 hasta la actualidad, la cultura popular de Corea vivió en un proceso de hibridación. ¿Ustedes conocen, saben qué significa la hibridación o no? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Quién puede escribirme? Ya. Lo que entiende sobre la hibridación, por favor. Que se escucha muy poco. Escríbanme, por favor. La hibridación. Mezcla, combinación de la mezcla. Escucho puro ruido.
Ya, muy bien. Ya, por favor. Ya, la hibridación que entienden ustedes. Ya. Nada. No hay respuesta. Ya, mezcla o combinación de elemento o especie diferente. Ya, muy bien. Entonces, la hibridación, como dice el PowerPoint, un nuevo tipo de producto cultural que se enfrenta con problemas de identidad nacional y de participación global. Entonces, en una definición muy simple, es una mezcla o combinación de elementos dentro y fuera de su propia cultura. Y es un académico japonés, define, él entiende cómo interpreta la hibridación como una pérdida de su propio, por ejemplo, se llama en japonés mukokuseki. Y como aquí se busca utilizar caracteres no japoneses y la eliminación de cualquier tipo de significante fácilmente identificable de japoneidad con el fin de hacer del producto más fácilmente distribuible en los mercados internacionales. Ya, entonces, ¿cómo entendemos una cultura? ¿Como la hibridación o como pérdida de su propia cultura? ¿Qué opinan ustedes? Por ejemplo, la cultura mexicana, y muy difícil definir una cultura muy pura, ¿cierto? Como solamente mexicana propio tal, ¿cierto o no? Cultura, claro, entonces la cultura popular también, que aún en el transcurso de historia, como la península coreana, por su ubicación geográfica y política, en la península, entonces ha sido muy influenciado y había mucha invasión extranjera, principalmente de Japón y Corea, y la guerra obviamente trae como una transcurso cultural también. Entonces, cuando viene una cultura extranjera y se mezcla con la cultura propia coreana, después lo pueblo coreano, la cultura coreana se interpreta a su propia manera, después produce otra cultura. Entonces, ¿cómo tenemos que entender este proceso? ¿Como un proceso de hibridación o como un proceso de la pérdida de su propia cultura? Es la cuestión. Cuando ustedes escuchan K-pop, es una música propiamente como tipo occidental, ¿cierto? Baila tal cual, pero también tiene adentro como algún elemento coreano. Entonces, Corea, la cultura popular de Corea vivió en ese proceso de hibridación. Al final de la dinastía Joseon, aún ya empezaron a llegar misioneros católicos extranjeros, también los barcos estadounidenses, barcos franceses, barcos ingleses también invadieron a la península coreana y ofreciendo un negocio. Y después, durante la ocupación japonesa, ya Japón ya abrió la puerta, y aunque fue una fuerza exterior, pero ya empezó la occidentalización vía restauración Meiji. Entonces, durante la ocupación japonesa, la cultura occidental japoneizada se penetró en la península coreana. Y después de la independencia de 1945, dado que en el contexto internacional consideró la península coreana muy débil para no poder gobernar, por eso ya además por la Guerra Fría durante esa época, entraron ex Unión Soviética y estadounidense para proteger, entre comillas, la península coreana. Entonces, obviamente, ahí la cultura estadounidense empezó a influenciar mucho a península coreana, y después de la guerra también por la base militar, etcétera. Y después, durante la industrialización, ya en el proceso de globalización, entraron más cultura extranjera, así que muy influenciada. Y seguramente la cultura popular coreana se sitúa dentro de parámetros occidentales, pero dentro de un cierto contexto cultural coreano. En la actualidad no se puede decir que casi ninguna cultura que sea pura o auténtica.
debido a que el K-pop como género musical está tan profundamente conectado a una nación y a una cultura, es importante tener en cuenta la forma de entender la circulación y la propagación de diferentes prácticas musicales a través de una enorme variedad de espacios culturales y contextos, como dice Denora. Pero el K-pop tiene sus propias particularidades, tanto en contenido como el estilo. Shim es un académico. Shim define el K-pop como una cultura híbrida, pero distintivamente estilo K-pop. Según Howard, el estilo se convirtió en coreano en cuanto la aculturación absorbió al estilo extranjero en una expresión vernácula. En este contexto, la historia no es un estudio de prueba, sino de interpretación. Vale la pena dar un vistazo a la idea de hibridación y su significado en relación a la sociedad coreana. De hecho, la música es un centro clave de la formación de la identidad. Y yo intento interpretar el otro lado de la música popular coreana, es decir, a través de su génesis en el transcurso de la historia cultural de este país. La hipótesis de este artículo es que la hibricidad de la música popular coreana del siglo XX tiene tanto componentes histórico-culturales como del progreso actual. La música popular del siglo XXI muestra y refleja el pasado de la sociedad coreana y de los coreanos, creando así una coreanidad propia. La música popular coreana ha evolucionado profundamente, involucrando a las relaciones políticas y al contexto económico de Corea del Sur. También ello implica las condiciones socioculturales. Para probar esta hipótesis y lograr el objetivo, este trabajo va a revisar 15 eventos que han alterado el panorama de la música popular coreana después de la independencia. Ya, veamos muy brevemente la cronología. Entonces, de 1907 a 1927, obviamente durante la colonización japonesa, entonces ahí empezó la modernización de la música popular de Corea por la introducción de discos fonográficos durante esa época. Ya, después de 1928 a 1945, aún debajo de la colonización japonesa, empezó la grabación electrónica, como se dice, music drama. La música popular coreana empezó a desarrollarse en serio durante esa época. De 1946 a 1959, ya, después de la independencia y la guerra de Corea, y después de la guerra de Corea, en esa época, la guerra de Corea y el cambio de la música popular es muy obvio. Debido a la secuela de guerra, la música popular coreana sufre por carecer de nuevos medios de registro discográfico, recursos humanos y nuevas tendencias. Durante esa época se formó un nuevo flujo musical. De 1960 a 1969, se puede decir una época de transición por los cambios de sistema y la atmósfera de la música. De 1970 a 1979 es una época del auge de la cultura juvenil y su frustración. De 1980 a 1989 es una época cuando se ocurrió el cambio generacional que se busca en una nueva sensibilidad musical. De 1990 a 99, los buenos momentos de la musicalidad durante esa época. Perdón. Fue la última época en que la musicalidad se valoró más que la delicia visual de los artistas. ¿Qué quiere decir? Pues ya después, ahora, gracias a la tecnología, algunos cantantes no cantan en el escenario, solo bailan. Ya. De 2000, como quiere decir, el siglo XXI, la época en que se produce y se consume la empatía. Ahora, como estamos viviendo en el mundo muy capitalista. Ya. Entonces,
Aparte de K-pop, hay distintos géneros de música y han entrado a la península coreana. De 1930 entró trot, jazz y blues. Jazz y blues ya conocen, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya. Trot, ¿qué será de trot? Trot, ya, siempre digo que, ya, en Japón hay un género, se llama enka. Yo siempre digo que en estilo Chayanne, en Asia. Entonces, ya, durante la ocupación japonesa, y entró ese estilo enka japonés a la península coreana y después se convirtió a ese estilo coreano trot. El trot es muy triste, a veces implica mucha metáfora, el sufrimiento, metáfora del sufrimiento y la agonía del pueblo coreano debajo de la colonización japonesa. De 1940, ya al final de la ocupación japonesa y después de la independencia, ya entraron música del mundo a la península coreana. Y después de 1960, con ese famoso rock and roll o folk music, ya se penetró a la península coreana. De 1970, heavy metal fue muy popular en Corea del Sur. Acá Corea quiere decir Corea del Sur. De 1980 ya la música electrónica o hip hop ya empezaron a ganar popularidad y después de 1990 y modern rock o funk, entonces como ustedes ven, todos los géneros musicales ya han entrado a la península coreana. Ahora actualmente solamente K-pop o principalmente K-pop fue muy reconocido en el mundo, principalmente en América Latina, pero dentro de Corea del Sur ahí existe varios grupos musicales, incluyendo indie también. Ya. Entonces, veamos. Entonces, como 15 eventos. Ya. Primero, de 1926, la alabanza de la muerte. ¿Cómo se suena? Muy triste. Ya, la alabanza de la muerte no es el comienzo de la música popular coreana, pero ciertamente puede definirse como el primer hit en la historia de la música popular coreana. También la alabanza de la muerte se convirtió en su época en una primera apertura de la música popular coreana hacia el mundo. El escándalo de la cantante Yoon Shim-dok refleja por completo las emociones y atmósfera social del momento. ¿Y a qué escándalo? Ya, durante esa época, es otro tema de la mujer, ya empezó, las mujeres pueden empezar, como ya pueden recibir educación moderna, después, aún dentro de la sociedad, y no es fácil trabajar. De Flores de Otoño y Flujo de Agua, 27, la introducción del micrófono fue la transformación más grande de la historia de la música popular coreana. Esta canción es el protagonista de la primera grabación electrónica en Corea. Tercero, Lágrima en Mokpo se convirtió en el emblema de trot, que fue el género principal durante la ocupación japonesa. 4. Banda musical en el octavo ejército estadounidense. La banda musical en el octavo ejército estadounidense fue un punto de retorno sumamente importante en la historia de la música popular coreana, ya que las raíces de la música al estilo occidental que se escucha hoy en día se estableció en el transcurso de esta época. Después, Mujer bajo la lluvia, número 5. El músico coreano Shin Jung-hyun fue el primer cantante en la lengua coreana que lanzó un álbum de género rock en Corea. 6. El retorno de Han Dae-soo. El título más significativo para el músico coreano Han Dae-soo sería cantante y compositor. El estilo es el como John Lennon en Corea. 7. Movimiento de canción folk en Myeongdong. Después 8. El escándalo de la cannabis. Después 9. Festival de la canción de los universitarios durante los años 70. El 10. El comienzo de música heavy metal. 11, el debut de Seo Voice como el origen de K-pop actualmente, y después el comienzo del establecimiento del SM Entertainment, el comienzo de la industrialización de K-pop, como ustedes se ven hoy día, y la abolición de la preaudiencia de la música popular. 14, la primera música indie de 1996, y home recording del siglo XXI. El home recording debe ser la forma más precisa de acercarse a la esencia de la música indie por un tamaño más estrecho.
Entonces, como ustedes ven, muy brevemente, yo determino que los tópicos antes detallados, la hipótesis que enmarca el K-pop dentro de una evolución constante de la música popular coreana, que a lo largo de la historia ha ido combinando su música tradicional con elementos de otra cultura, generando un estilo único y un sello distintivo en el entorno global. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Ya. ¿Preguntas? ¿Jóvenes, alguna pregunta? De hecho, ha habido varios grupos coreanos que han venido a la Ciudad de México y a la Ciudad de Guadalajara y que, al igual que otros grupos, pues también son abarrotados por jóvenes, ¿no? Bueno, sobre todo el sexo femenino, ¿no? Que se arriban a ver a los chicos coreanos. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Muchachas? ¿Tendrá una canción de K-pop por ahí para escuchar? ¿Sí escuchó? No. Bueno, escuchen. Si tendrá una canción de K-pop para Escríbame, por favor. Escríbame, por favor. La canción del caballo también. ¿Sabes si la vieron? Caramba. Sí, ¿cuál es esto? Canción de... Ya, por favor, como junta alguna pregunta y escríbame ahí en la pantalla, por favor, que se escucha con mucho ruido. Que si tiene alguna canción del K-pop. ¿Qué? Se escucha teléfono. Ya, escríbame, por favor. Que si puede poner una canción nomás. Ah. Ejemplo de canción de K-pop. Ya. A ver, por ejemplo, algunos grupos. Girls' Generation. Ya. ¿Nunca he escuchado K-pop ustedes? Sí, no. No. Ya, a ver, espera. K-pop como cultura popular, ¿cómo ustedes se ven? Ya, a ver, veamos cómo funciona esto. ¿Ustedes pueden ver este link o no? ¿Se puede escuchar este link o no? Es un ejemplo de K-pop. Oh, Gangnam Style. ¿Han escuchado Gangnam Style? Es un como K-pop, un ejemplo de K-pop. Ya, ¿y qué más? Ahí puede ponerse los Ernestos. Sí. Dice que como ya está la ¿Qué más preguntas? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? Sí, ya en el registro les ponemos el video ese de... ¿No hay preguntas? No. Oye, joven. ¿Por qué se dividieron Corea del Norte y Corea del Sur? ¿Cómo? ¿Por qué se dividieron Corea del Norte y Corea del Sur? No se escucha muy bien. Se escucha algo, pero con mucho ruido. No sé por qué. Ah, ¿por qué se dividieron la Corea? No es un tema de la música eso. Ya. Ya, muy bien. Después de la independencia, pero ustedes saben qué significa el año 1945. Justo este año se celebra el 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Eso sabe o no? ¿Cierto? Ya. Entonces, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ya empezó la Guerra Fría, una división ideológica entre ex Unión Soviética y Estados Unidos.
Ya, durante la guerra, entonces, después de la independencia, la península coreana, aunque es una península muy chica, pero su ubicación geopolítica muy importante porque se conecta a Japón, Rusia y China. Entonces, ahí entraron ex Unión Soviética y Estados Unidos para proteger, como se dice, protección, la península coreana. Entonces, ahí entraron la península coreana y dividieron en el paralelo 38 temporalmente. Fue el comienzo de la división. Y después, en el año 1948, ambas Coreas establecieron su propio gobierno. Entonces, en el Corea del Norte, en el inglés DPRK, Democratic People's Republic of Korea, y en Corea, liderado por Kim Il-sung, ese famoso Kim Il-sung, en Corea del Sur se estableció la República de Corea, dirigido por el presidente Lee Seung-man. Y después, en el año 1950, se ocurrió la guerra, y después de la guerra de Corea se consolidó la división. Eso. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, profesora. Ya, muy bien. Ajá. Un gusto verles. Pues muchas gracias. De nuevo un aplauso para la Chao. Chao.